Hola, yo soy Mayra Mora y esta es la verdad bien dicha. La vez pasada estábamos hablando sobre la meditación y yo no puedo dejar este tema con solo una vez, porque hay muchísimo que hablar de la meditación. Una de las cosas importantes es que tenemos que saber es que en Josué 1:8 Dios le mandó a meditar a Josué y en Salmo habla de la meditación para ser fuertes, para dar fruto en todo nuestro tiempo. Necesitamos aprender a meditar, pero la gente habla de meditar en cosas, no sé, en el futuro, en lo que sea. La gente medita y si vos buscas en internet hay montones de meditaciones. No he visto meditaciones en la palabra y bueno, yo quisiera hacer tal vez la próxima vez alguna meditación en la palabra para que veas cómo podemos meditar en la palabra. Es como meternos en la película de la palabra, como estar ahí adentro para que se haga viva. Y lo lindo es que cuando uno está meditando, percibe cosas que no hubiera percibido con solo la lectura. Pero hay varias maneras de meditar, esa puede ser una. También es buscar cada palabra y también visualizar el momento en que se dijo, el contexto en que se dijo, lo que podían estar pensando, lo que podía estar pasando, las cosas que pudieron haber sentido. Es parte del asunto. Pero me gusta meditar en algún versículo que nos podamos meter ahí para que veas qué bonito que es. Si nos da tiempo, hoy lo hago. No me gusta pasarme mucho de 30 minutos, pero si no, lo hacemos la próxima vez. Ok. Pero quiero dar esto que te quiero enseñar es importantísimo, porque por no meditar en las promesas de Dios y en las palabras que Dios dijo, podemos caer como el pueblo de Israel en los enredos, bueno, y el castigo que ellos cayeron. Y yo quiero que leamos Números 13 y Números 14, algunos versículos. Esto te va a volar la cabeza, decimos muchos, ¿verdad? Está en Números 13, el asunto es que ellos lo mandan, bueno, Moisés manda a 12 espías de Israel, uno por cada tribu de Israel, que eran 12, a ver la tierra prometida, a inspeccionarla. Le llamaban espías porque no podían saber los otros que ellos estaban ahí. Entonces ellos fueron a espiar la tierra que iban a ocupar. Muy, o sea, digamos que no tenemos que pensar si estás de acuerdo en que Israel esté en ese lugar que están ahora, que le dieron, algunos no están de acuerdo, que eso era los palestinos. No, ese tema no me interesa, me interesa lo que dice la palabra de Dios, lo que dice que pasó en este momento. Entonces fue que ellos le dijeron, bueno, Moisés les dijo, vayan, investiguen cómo está la tierra y me traen informes. Generalmente hacían eso, cualquiera hace eso. Cualquiera que quiere ir a ocupar otras tierras, pues tiene que ir a investigar. Cualquiera que quiere salvar a unos prisioneros de guerra, digamos, tienen que ir a investigar como espías. Bueno, eso hicieron. Entonces, fueron 12 hombres, pero entre ellos se habían dos personas muy peculiares, que eran Josué, que fue después el encargado, después de Moisés, para, digamos, el comandante en jefe, para meter a Israel a la tierra prometida. Y estaba otro, Caleb, también, que era creyente en Dios. Y la diferencia de estos dos hombres con los otros 10 espías fue abismal. Y eso es lo que dice Números 13. Es que es una historia muy bonita, muy interesante. Yo no me canso de leerla, la he enseñado, la he estudiado, la he vuelto a leer. Me gusta mucho porque se le saca muchísima enseñanza a esto. Y dice, dice en Números 13, en el 25, al cabo de 40 días volvieron a explorar la tierra. Volvieron de explorar la tierra, ¿ok? Duraron 40 días explorando la tierra, volvieron los dos espías y entonces, dice el versículo 26, entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. En Cádiz y dieron informes a ellos y a toda la congregación. Ok, también le mostraron el fruto de la tierra. Habían traído unos racimotes de uva que los tuvieron que poner en un palo y traerlos entre dos
porque era demasiado pesado, era riquísimo, seguro me lo imagino, ¿verdad? Y entonces ellos le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ese es el fruto de ella, solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac. Los de Anac eran gente gigante, grande, tipo Goliat, ¿verdad? Que amedrentaba a cualquiera. Entonces, dice el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Pero los demás comenzaron a hacer un pleito, no podemos subir con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice el 32, y comenzaron a desacreditar la tierra que habían ido a explorar. Y dice uno de ellos, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura, qué miedo. También vimos allí gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos, y esta frase es importantísima, a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Es que esto es risible porque verdaderamente que la mente humana hace, piensa lo que le da la gana, ¿verdad? Perdonando la expresión, pero es así, puede imaginarse lo que quiera, el panorama más terrible, y bueno, de una historia chiquitita hacemos una gran historia, hacemos todo el pesimismo, y eso fue lo que pasó ahí. Mente fatalista, meditación fatalista. Pero, ¿por qué Josué y Caleb pensaron diferente? Porque ellos meditaron en las promesas de Dios. Los demás, ¿en qué meditaron? Meditaron en cómo se veían ellos a sus propios ojos, se volvieron a ver y vieron a aquellos gigantes. Entonces dijeron, no, si así como nos vemos de chiquititos, nos ven ellos. Y eso es mentira, porque hay unos versos ahí cuando ellos van a conquistar el Jericó y la señora esta que les ayudó le dijo que ellos le tienen terror a los israelitas por todo lo que había hecho Dios con ellos antes de pasar el río Jordán. Desde hacía 40 años que fue esa fecha, se remonta, bueno, en Jericó ya habían pasado 40 años de eso que estoy hablando, y ella le dice que ellos están aterrorizados de los israelitas. Quiere decir que en realidad los gigantes estaban aterrorizados de ellos. Y esta gente se atrevió a pensar al revés. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad muy humana se centra en los cinco sentidos y los cinco sentidos son los más engañosos que hay en este mundo. Porque en nuestros cinco sentidos nos vemos enfermos, nos vemos cualquier cosa, vemos que no valemos nada, nuestra crianza, digamos, o nuestro estudio no tenemos eso, no tenemos el otro, es nuestra percepción. Nuestros cinco sentidos son los que nos hablan. Pero ¿qué dice Dios de vos? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de nosotros? Otra cosa es lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? Pero el ser humano le encanta solo pensar en lo que le dicen sus cinco sentidos. Y te cuento, es información falsa porque es información temporal, no es la información de Dios. Porque cuánta gente se ha visto así y resulta que como ellos, no ha sido así la realidad, es su percepción. Entonces ellos percibieron que ellos eran chiquititos y parecían langostas, dice por ahí una versión. Parecían langostas delante de los gigantes. Ellos se percibieron como langostas. Ellos se percibieron chiquititos, pero los gigantes no estaban viéndolos como langostas. No sabían que habían llegado a ellos, pero en la historia, cuando se ve Jericó, entonces se sabe que todos ellos le estaban siguiendo el rastro
viendo lo que el Dios de ellos, de Israel, les estaba haciendo, que estaba derrotando, que derrotó a los egipcios, que se quedaron ahí en el mar, todo el ejército murió, todo eso lo estaban registrando. Entonces le tenían terror a los israelitas. Y ellos, con su mente negativa, estaban pensando muy diferente. Qué dolor. Qué dolor meditar en lo contrario a las promesas de Dios. Qué dolor. ¿De cuánto nos hemos perdido por estar meditando contrario a lo que Dios nos habló? Y yo no digo que Dios nos habló porque oí la voz yo para mí solamente, ¿no? Porque Dios nos habla el 99% por medio de su palabra. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado si creyéramos a la palabra de Dios? Si meditáramos, es que el problema de creer es que tenemos que meditar. Una vez que oigamos la palabra de Dios no nos hace creerla, es meditarla, meditarla, estudiarla, volverla a ver, tratar de meternos ahí para empaparnos tanto de esas promesas que son nuestras, que en un momento de revelación decimos, sé que esto es cierto. Y es cierto para mí. Y en eso terminamos con la meditación. O sea, en eso pasa cuando meditamos. Eso pasa cuando nos empapamos de la voluntad de Dios. Terminamos pensando como Dios, no como otros seres humanos que están solo viendo lo que sus ojos ven, lo que sus oídos oyen y lo que alguien puede tocar. Entonces, lo importante de la meditación es que si estos israelitas hubieran meditado como Josué y Caleb, no hubieran estado en el desierto, no hubiera pasado nada de lo que pasó de los 40 años del desierto. Por si acaso no sabías esto, aquí empieza la peregrinación de ellos. Estaban a 40 días, bueno, a 20 días porque ida y vuelta, ¿verdad? Estaban a 20 días de la tierra prometida en este momento y duraron 40 años. ¿Qué tal? ¿Cuánto camino habremos recorrido de más nosotros también? ¿Cuántas cosas habremos pasado que no tenemos que haber pasado, pero nuestra bendita mente nos metió ahí por estar pensando mal? Qué feo. Yo cuando pienso eso, yo no sé cuánto me hubiera ahorrado en mi vida si hubiera entendido esto antes. Pero bueno, bendito Dios que la estoy entendiendo y que estamos entendiendo nosotros aquí. Vamos a números 14 que dice, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la congregación dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Yo nada más me meto un poquito en la historia, usa tu imaginación, metete un poquito en la historia, vos sos Dios, de momento, solo para el ejemplo, y has salvado de las 10 plagas, mostraste tu gloria, los llevaste de la mano, los cuidaste, los estabas cuidando con una columna de fuego, una de nube para cuidarlos del sol, del desierto, estaba ahí, estaba cuidándolos como los hijos. Ponete vos en el papel de padre o madre de un pueblo de estos. Y después de todo lo que ha pasado y la promesa y la seguridad de que les vas a dar algo mejor, vienen y te dicen, "Uy, mejor hubiéramos muerto en el desierto, esto no es vida, nos queremos ir. Oh, y todavía dicen, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Qué pena. Qué pena cuántas veces hemos hecho eso nosotros. Mejor no hubiéramos llegado hasta aquí, este ministerio está terrible, no, esta casa, este hogar, estos hijos, esto. Cuando tenemos un camino marcado de bendición para nosotros los hijos de Dios, pero no lo estamos escogiendo porque no lo estamos viendo, porque no estamos meditando en las promesas de Dios. Dice siguiendo en números 14, el versículo 6. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que esos son los únicos que creyeron, dice que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras. Y este era un acto de humillación, de dolor. O sea, no podían entender lo que estaban diciendo los otros dioses, entonces rompen sus vestiduras porque están diciendo,
no puedo creerlo. Eso es lo más triste que me ha pasado, que esta gente piense así, ¿verdad? Y les hablaron y dice, la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Están tratando ahí de convencerlos. 2 contra 10. ¿Quién ganó? Desgraciadamente somos pocos los que creemos. La gran mayoría de gente te va a decir es que aplican restricciones a la palabra. Esa promesa no es para todos. Esas bendiciones no son para todos. No, es que esto que dice, no, tampoco es para todos. No ves, por la experiencia nos dejamos llevar, más importante que la Biblia. Y parece que los cristianos no meditan. Bueno, no meditan ni en esas palabras, como que la experiencia es más importante que la palabra de Dios. Si nosotros tomáramos la experiencia y uniéramos todas las personas que hablan sobre experiencias negativas, podemos hacer una secta completamente contraria al cristianismo. Yo, como digo, cada uno decide, yo decidí creer en la palabra de Dios. Porque si yo creo otra cosa que me está diciendo una persona que no está en la Biblia, yo estoy haciendo ya una doctrina de hombres. No quiero creer doctrinas de hombres. De eso está así plagada la tierra, de doctrinas de hombres, cosas que no entendimos. Y los seres humanos inventamos algo para darle respuesta. En vez de buscar en la palabra, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué será lo que está pasando? Digamos, esos hombres sabían que tenían la razón, estos 2 hombres, pero contra 10 no pudieron luchar. ¿Qué tal si los 10 se hubieran volcado a pensar igual a estos 2 hombres? La historia hubiera sido diferente. Pero como no fue diferente, entonces cuando no pasa, decimos, pudieron haber dicho, la voluntad de Dios era que vagaran 40 años en el desierto. Claro, fue decisión de Dios. ¿Y cómo torcemos lo que dice la palabra? ¿Por qué no leemos despacio? La palabra hay que leerla despacio, hay que saborearla, ver el panorama completo, leer el capítulo anterior y el capítulo después, meterse en la historia. Y aquí nos damos cuenta que fue simplemente incredulidad. No fue una cosa de Dios. Dios estaba tan enojado que Moisés y Aarón tuvieron que pedirle a Dios que los guardara porque ya los iba a fulminar a todos. ¿Para qué sirve un pueblo así? Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué los saqué si no van a llegar nunca? No, no, no. Los matamos a todos y solo dejo a los que creen y los llevo a la tierra prometida, a los 4 gatos. Y hubiera estado bien. Yo creo que seguramente nosotros hubiéramos hecho eso. Pero ellos le imploraron a Dios que no hiciera eso. Entonces Dios tuvo otra respuesta. Y está en el versículo 28. Escuchando, no puede hacerse oídos sordos de lo que pasó, pero sí puede ver qué soluciona con lo que pasó para no destruirlos. Y esto fue lo que decidió. Diles, vivo yo, dice el Señor, si no hago con ustedes conforme a lo que han hablado a mis oídos. Esa frase es importantísima. Ellos no estaban orando. Estaban simplemente hablando y llegó a los oídos de Dios, porque todo lo que hablamos lo escucha el Señor. Ni que fuera sordo, ¿verdad? Él lo escucha. Así que no tenemos que hacerlo como en oración, ni Él sabe. Él oyó lo que hablaron. Que muramos aquí en el desierto fue lo que ellos dictaminaron para ellos. Fue como la profecía, una profecía negativa que ellos hicieron contra ellos mismos, que muramos en el desierto. Y Dios dice, como han hablado a mis oídos, así haré. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento los judíos siempre escribían de que Dios era el culpable de todo y tal vez por eso cuando vemos cosas que pasan hoy en día, la gente cree que Dios es culpable de todo, porque han leído mucho el Antiguo Testamento. Pero en realidad
es diferente en el nuevo pacto, muy diferente porque ahora Cristo ya llevó el castigo, ya no hay castigo, Cristo lo llevó todo el castigo. Y entonces no podemos hablar de que, castigo de Dios, no, ya lo llevó Cristo, el castigo de nosotros. Estamos viviendo en otra época. Y bueno, entonces dice, y entonces, bueno, la otra cosa es que en el nuevo pacto, entonces, ¿quién hace la enfermedad? Si no es Dios, ¿quién la manda? Pues el diablo. ¿Cómo entró la enfermedad al mundo? ¿Por el pecado? Porque el diablo es el autor de la enfermedad, de la destrucción, que dice Juan 10:10, que él es el que hurta o roba, el que destruye y el que mata. Y el que mata, porque muchas muertes se le atribuyen, Dios se lo quiso llevar, se lo atribuyen a Dios, se lo quiso llevar. Y resulta que Dios, pero que como que la respuesta de una persona que lo dice así, tan dice la palabra, ¿no? El que mata, destruye y roba es el diablo. Dios no está quitando la vida. Él no conoce, no puede matar. Él nunca hizo eso. En el Nuevo Testamento, digamos que necesitó el espíritu de muerte, que no era porque en ese momento no había nuevo pacto, todo es otra historia y no puedo explicar eso ahorita, pero en ese momento ni siquiera podía ir nada al cielo, nadie, ¿verdad? Porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces era otra cosa, pero ahora a partir del nuevo pacto y a partir de la muerte y resurrección de Jesús, ya es otra cosa. No podemos ver ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada como obra de Dios. Eso es obra del diablo y de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos los que llamamos. Llamamos la enfermedad con nuestras palabras, llamamos la muerte con nuestras palabras. Igual que hicieron ellos, llamaron. Y vea qué importante que es la meditación y llamar, pero llamar bien, llamar a las cosas que no son como si fuesen, pero cosas buenas, como dice Romanos 4:17. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, entonces, bueno, terminamos aquí la lectura que dice, en este desierto caerán sus cadáveres, dijo el Señor, todos los que fueron contados en su censo de 20 años para arriba y que han murmurado contra mí. Solo llegaron allá 40 años después los más jóvenes, digamos, gente de 60 y los que nacieron en el desierto. Bueno, 60 y un poco menos, porque 20 más 40, bueno. Sus hijos, dice el 33, sus hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años, conforme a los días que ellos fueron a verificar la tierra, que duraron 40 días, conforme esos días les dio un año por cada día que no creyeron. Y dice, ellos llevarán la paga de las infidelidades de ustedes hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. Y eso es el resultado de la falta de meditación. Cuando Dios te dice una palabra y la olvidas, cuando estás leyendo tantos versículos de bendición que, qué sé yo, que da y se dotará, medida buena, Lucas 6:38, el Señor pondrá en tu regazo y vos das y no pasa nada, pero no estás meditando en ese versículo, por ejemplo, y creyendo que Dios lo va a cumplir en vos. Entonces lo olvidas y comenzás a quejarte de, ay, estoy dando y no viene nada. Porque yo pasé también muchos tiempos difíciles. Yo fui jefe de hogar y yo tenía la oficina que mantenía a la familia y yo tenía que ver qué hacía cuando necesitaba una computadora que a veces no había dinero. Entonces me tenía que meter con versículos de prosperidad, de que mi Dios suple todas mis necesidades, que no he visto justo desamparado, todos estos versículos y algunas confesiones que yo hice, por ejemplo, contrarias a lo que la gente dice, como el dinero no se me va entre los dedos, me dura y cumplen el propósito. El dinero que viene a mis manos cumple el propósito para lo que llegó. Porque uno dice, ay, tengo 100 pesos y de un momento a otro se acabó.
porque ese es el tipo de vocabulario negativo que usamos. Entonces yo tenía que meditar por horas específicas en eso, hasta que mi oficina se levantara, porque si no nadie comía en mi casa, ¿verdad? Es lo mismo con la enfermedad. Hay tantos versículos y a veces los síntomas. Me sigue doliendo esto, me sigue doliendo el hombro, me sigue doliendo el cuello, me sigue doliendo todo. Gente que tiene enfermedades feas, crónicas, pero ¿qué dice Dios? De- dejemos de estar viendo solo los cinco sentidos para creerle a Dios. Eso se necesita agallas. Se necesita resistir al diablo para que huya. Se necesita someterse a la palabra, porque dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Entonces necesitamos someternos a la palabra, someternos a las promesas para resistir al diablo y que huya con todos sus dolores, con todas sus enfermedades. Que dura, ay, que uno lo hace así y ya sucede. No, ojalá siempre que fuera así. No digo que nunca, pero a veces dolores de cabezas se han ido así, pero hay cosas que yo las he tenido que luchar con meditación, con pensar y repensar y repensar. Es como Dios lo dijo, Dios me lo dijo a mí. Yo estaba en el pensamiento de Dios cuando sucedió esto. Yo sé que Dios lo quiere para mí, porque esa es la voluntad de Dios para mí. La gente me dice, bueno, hay que orar, ¿por qué satanizar la oración de, si es tu voluntad, hazlo, Señor? Si no es, pues entonces no. ¿Por qué satanizamos esa oración? Me dijo alguien. Y yo dije, bueno, porque parece que no es de fe. Ahora, si me contás de alguien que le ha dado resultado a esa oración, me gustaría saber qué obtuvo. Porque el si es tu voluntad es que ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a orar? La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si por ahí no escuchamos y entendemos la voluntad de Dios, ¿qué nos queda? Si yo nada más, si yo nunca leo la Biblia y no sé nada, y yo digo, Señor, si es tu voluntad, puedo traer hasta en mi pensamiento cualquier tontería o hasta el diablo puede hablar y diciendo, sí, la voluntad de Dios es que murás pronto. Y voy a creerlo por falta de meditación en la palabra de Dios. Y por eso se inventaron las doctrinas erróneas con pensamiento humano. Yo soy radical. Si el que me conoce sabe que yo soy radical. Hay gente que quiere como enseñarme, no, pero también eso dice la gente y vea, la verdad es que tienen razón. Ah, bueno, está bien, déle usted la razón a la gente que yo le voy a seguir dando la razón a Dios. No sé, le puedes dar la razón a cualquiera, pero si Dios no hubiera dejado esa palabra, no sé dónde estaríamos, porque esa es la voluntad de Dios. No conoceríamos a Dios para nada. Entonces, la gente que habla sin haber estudiado la palabra, me deja mucho que pensar. No podemos aligerar nuestras palabras diciendo quién es Dios si realmente no lo conocemos. Y vamos a estar igual que Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, sí, pero después de que cometió un montón de errores porque no lo conocía. Y muchos de nosotros, el problema es que nos han predicado mal, porque hay personas que predican y lo hemos tomado como, sí, cierto, eso es lo que es. Y entonces nos quedamos con eso, sin averiguar si en serio ese era, eso es lo que está en la Biblia. No, pero es que no, no tiene que estar en la Biblia, me dijo alguien. ¿Cómo que no tiene que estar en la Biblia? No, eso es la lógica. Ah, la lógica. Es que mi lógica es diferente. Mi lógica ya la entendí hacia Dios. O sea, mi lógica es muy diferente a mucha gente. Entonces, wow. Esto es como para pasarme hablando mucho rato, ¿verdad? Bueno, en medio de esto y todavía tenemos un poquitito de tiempo, vamos a hacer una meditación para que cerres tus ojos. Bueno, antes me encantaría que me dieras un me gusta
Eh, y me encantaría si tenés algo que expresar para, para poder contestarte o alguna pregunta, algo. Me encantaría ayudarte. Eh, También si necesitas oración, sin embargo, a mí no me gusta ofrecer tanto la oración como hablar con la persona porque muchas de nuestras oraciones no son necesarias si la persona tuviera conocimiento. Oramos por algo que ni siquiera sabemos que la persona sabe o que tiene que saber para que ni siquiera haga falta oración, por ejemplo. Entonces, la sabiduría de Dios en la que nos lleva a la verdad, porque dice la palabra que tenemos que conocer la verdad para ser libres. Y muchas veces solo conociendo la verdad somos libres. No por la oración somos libres, somos conociendo la verdad libres. Somos libres conociendo la verdad. Y eso es importante conocer la verdad. Pero en este momento quiero nada más terminar con Gálatas 2:20. Me encanta Gálatas 2:20 para meditar y te ofrezco cerrar los ojos y meditar en esto conmigo y usar la imaginación. La imaginación es la manera que pensamos, es la manera que está guardada nuestra vida en el corazón. Todo es por imaginación, no está por letras, no está por hojas, por libros, no, está por imaginación. Cuando te acordás de algo, te acordás en imágenes, te acordás hasta de los colores y todo porque lo ves como una foto. Entonces necesitamos la imaginación, pero la imaginación usada a favor de nosotros y de la palabra. Eso es lo que necesitamos. Entonces te invito a usar tu imaginación en este momento y vamos a meditar en Gálatas 2:20 para terminar. Dice, lo voy a leer primero, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con tus ojitos cerrados, entonces dice que con Cristo he sido juntamente crucificado. Quiero que te veas ahí. Que te veas ahí crucificado con Cristo. Ya no es Cristo el que está en la cruz. No es Cristo el que está en la cruz. En este momento estás vos. Ahí estás vos, juntamente crucificado. ¿Cómo llegaste a ser uno con Cristo ahí en la cruz? Solo Dios sabrá, pero así es. Fuiste uno con Cristo en la cruz y Él crucificado y vos crucificado. Toda tu vida pasada ya no vale. Ya tus deseos humanos no valen. Tus metas no valen. Todo está crucificado. Tu vida entera, como cuando uno se muere y ya, ¿para qué tuviste tanta riqueza? Ya no vale. Tantos estudios, ya no valen. Tantos problemas que pasé, ya no valen. No más dolor de los problemas, no más vergüenza por aquellos pecados, no más culpabilidad. Estás crucificada o crucificado juntamente con Cristo. Puedes verte, puedes verte ahí. Respira profundo y vas a verte ahí. Quédate un momentito, ahí estás vos. Todo lo perdiste para encontrarte con Cristo. Todo está perdido, ya no importa nada para encontrarte con Cristo. Todas tus enfermedades quedaron fuera para encontrarte con Cristo y que la vida de Dios fuera tu vida. Porque sigue diciendo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Resulta que cuando resucitó Cristo, te resucitó vos también. Puedes verte levantándote de nuevo de una tumba vacía, Cristo y vos en uno solo, porque estabas muerto con Cristo, resucitas con Cristo, resucitaste juntamente con Él, te levantás con Él y son uno por la gloria de Dios. Es que eso es la maravilla del nuevo pacto. Cristo en vos, que es la esperanza de gloria. Y ya no vivís vos,
Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando te levantaste de esa tumba, sos Cristo en vos. Ahí está. Por fuera parece vos, pero por dentro está Cristo. Todo lo viejo pasó, todo aquello que te molestaba pasó, todo tu pecado se terminó. Ya acabó con el pecado del Señor. Todo ese dolor, todos esos errores cometidos, todos a la basura. ¡Wow! Estás empezando de nuevo. Por eso 2 Corintios 5:17 lo dice. Nueva vida, nueva creación. Y sigue diciendo, lo que ahora vivo en la carne, porque te toca seguir viviendo. No te quedaste en la cruz, no te quedaste en una tumba. Seguir viviendo, pero entonces ahora es diferente porque te levantaste juntamente con Cristo. Y dice, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que ni siquiera es en el Hijo de Dios. La palabra en el original es del Hijo de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. No estás viviendo por tu propia fe humana, que no sirve para mucho. Cualquiera tiene fe de que una silla no lo va a botar, pero esa no es la fe que necesitamos para vivir. Es la fe de Cristo, la que nos da por medio de su palabra según Romanos 10:17. La fe de Cristo. Y dice que vivís por la fe de Cristo, quien te amó. ¿Cómo que no te amó? Claro que te amó. Si alguna vez pensaste en que no te había amado el Señor, te amó totalmente. Te amó. Y dice, te amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Él se entregó por vos. Él decidió morir para que vos pudieras morir. Si Él no moría, vos no podías morir. Él tenía que morir para que vos murieras y para que pudieras resucitar con Él y para poder vivir una vida en el reino con Él. Si no, no puedes vivir en el reino de Dios aquí en la tierra, que es Cristo mismo. No estamos hablando del cielo. Por eso cuando vamos a morir simplemente abrir una puerta y seguir el camino en otra dimensión, porque ya lo estamos viviendo aquí, con la autoridad de Cristo. Puedes vivir con la fe de Cristo, la autoridad de Cristo, la vida de Cristo. ¿Por qué te vas a dejar aplastar por los problemas si vos tenés la autoridad de Cristo? Tenés la autoridad de Cristo para usarla todos los días. Entonces, podés vivir la vida de Cristo, pero resucitado. Él se fue al cielo, pero Él está en vos. Ujú. Ay, qué bendición, ¿verdad? Bendito es el Señor y le damos gracias a Dios por eso, por este tiempo de meditación. Gracias, Señor. Te bendecimos y te agradecemos todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones y espero que me sigas.